California produce más del 80% de las fresas de los Estados Unidos, y estos sistemas se basan en camas cubiertas de plástico que brindan muchos beneficios, como ahorrar agua y suprimir las malezas. El plástico también crea desafíos de sostenibilidad, porque es difícil de reciclar y porque cubrir la mayor parte del campo con plástico crea problemas con la erosión del suelo y el drenaje de este cuando llueve. El problema de la erosión y el drenaje realmente me preocupó cuando comencé a hacer investigaciones sobre la fresa orgánica, porque los campos de fresas que estábamos estableciendo en nuestro rancho de investigación me recordó el techo de metal corrugado del hogar de mi niñez en los trópicos. El techo canalizaba la lluvia hacia un tanque que nos daba agua potable. Y algo similar sucede en los campos de fresas cuando el agua de la lluvia corre del plástico de los surcos que drena hacia las zanjas que conducen a los ríos y al océano. Y esto es un problema debido a la pérdida de la capa superficial del suelo y porque reduce la recarga del agua subterránea debajo de los campos de fresa. Dependemos de estas aguas subterráneas para el riego y el agua potable. El drenaje también puede transportar pesticidas y nutrientes que contaminan ecosistemas frágiles que necesitan nuestra protección. Plantar un cultivo de cobertura de cereales de invierno, como la cebada en los surcos, es una excelente manera de reducir los problemas de drenaje y erosión del suelo. Y algunos de mis colegas descubrieron que este método reduce la turbidez del agua del drenaje por aproximadamente un 70%. Pero aquí está el problema. Estos cultivos de cobertura de cereales de invierno deben ser eliminados para que no crezcan demasiado y compitan con las fresas. Y es difícil controlarlos en los surcos sin un herbicida selectivo para zacate. Estos herbicidas no están permitidos en los sistemas orgánicos. Y esto me inspiró a mí y algunos colegas a investigar para tratar de identificar unos cultivos de cobertura que son fáciles de cultivar y controlar sin herbicidas convencionales. Y eso es lo que compartiré con ustedes durante los próximos minutos mientras hablamos de dos experimentos que hicimos durante un periodo de 4 años. Entonces, este primer estudio se enfocó en la mostaza de la variedad Ida Gold. Este es el tipo de mostaza que produce la mostaza que comemos en nuestros sándwiches. También tiene un tallo hueco como un popote. Y esta es una ventaja porque hace que esta planta sea muy fácil de matar. Ahora en este estudio plantamos la mostaza desde mediados de noviembre hasta principios de diciembre, después de haber trasplantado las fresas en las camas. Y la plantamos a 2 densidades de siembra diferentes, que llamaré tasa 1 y tasa 3. La tasa 1 tenía aproximadamente 16 plantas por pie de surco, y la tasa 3 tenía aproximadamente 3 veces más plantas. Dejamos que la mostaza creciera hasta principios de febrero, que era cuando se acercaba a la altura de la parte superior de la cama, y luego la cortamos con una podadora de hierba para que nos sombreara las fresas. Justo antes de cortar, medimos la biomasa de las malezas y brotes de mostaza y esto es lo que encontramos. En este gráfico, el eje de la CIE muestra biomasa en libras por cada 100 pies de surco o kilogramos por 100 metros de surco. Y lo que pueden ver es que la tasa de siembra 3 produjo aproximadamente un 60% más de biomasa de brotes de mostaza que la tasa 1. Y podrían pensar que este aumento en biomasa de mostaza, en la tasa de siembra más alta, haría un buen trabajo suprimiendo las malezas. Pero desafortunadamente, la maleza todavía creció muy bien a lo largo del borde del plástico en ambas densidades de siembra. Y aquí hay un gráfico que muestra eso. En este gráfico tenemos biomasa de malezas en el eje de la CIE en libras por cada 100 pies o kilogramos por cada 100 metros de surco. Este es el promedio de la biomasa de malezas en un surco sin cultivo de cobertura, comparada con las malezas en un surco a la tasa 1 y luego a la tasa 3. Entonces podemos ver que los cultivos de cobertura de mostaza redujeron la biomasa de malezas en un 30 a 40%, pero idealmente nos gustaría que la biomasa de malezas esté aquí abajo. Y ese es un nivel en que las malezas no pueden producir ninguna semilla. La producción de semilla de maleza
en cultivo de cobertura es algo malo porque hace que un campo tenga más maleza con el tiempo. La mala noticia de este primer experimento es que necesitamos hacer mucho más para controlar las malezas que solo plantar un cultivo de cobertura a una densidad de siembra alta. Pero la buena noticia fue que la mostaza Ida Gold fue realmente fácil de matar con una podadora de hierba. A diferencia de un cultivo de cobertura de cereal que simplemente habría vuelto a crecer después de la poda, la mostaza murió de inmediato. Eso fue algo realmente positivo que encontramos en este primer experimento. Bien, ahora para el segundo experimento. Este se centró en varias formas de mejorar la supresión de malezas. Lo primero que pueden notar es que el cultivo de cobertura ya está a la altura de la parte superior de la cama y las fresas aún no están trasplantadas en las camas. Ahora, esta es una gran diferencia con el experimento número 1, donde el cultivo de cobertura fue plantado después que las fresas fueron trasplantadas. Otra cosa que pueden notar es que el cultivo de cobertura de este segundo experimento tiene más que mostaza. De hecho, mezclamos mostaza con pasto Sudán, que es un cultivo de cobertura de temporada cálida. La idea fue que el pasto Sudán creciera bien durante el periodo relativamente cálido justo después de plantar a finales de septiembre y sombreara los surcos y suprimiera las malezas y luego muriera a medida que el clima se enfría en otoño e invierno. Ahora, para lograr esta fecha de siembra más temprana, para acelerar el proceso de siembra y hacer que el cultivo de cobertura crezca antes que comiencen las lluvias de invierno, desarrollamos esta sembradora especial, la cual nos permite plantar los surcos de aproximadamente un acre de fresas en una hora y colocar una línea temporal de cinta de goteo en el surco al mismo tiempo. Luego pudimos aplicar un poco de agua para germinar el cultivo de cobertura y las malezas en el surco. Y luego quitamos las malezas rápidamente de estas áreas desnudas cerca del plástico usando este nuevo azadón que desarrollé específicamente para su uso cerca del plástico. Puede ser que deseen verlo en este otro video y aprender cómo construir uno con materiales reciclados. Y también pueden verlo en acción. Es genial. Ahora pueden notar que el cultivo de cobertura se ve más grueso en este lado de la cama. En este segundo experimento comparamos la misma tasa de siembra plantada en una línea y en 3 líneas. Y lo que encontramos fue que las 3 líneas sombrearon el surco más rápido y produjeron aproximadamente un 50% más de biomasa, que creemos mejorará la supresión de malezas y probablemente hará un mejor trabajo para reducir la erosión del suelo. Aquí estamos quitando la cinta de goteo del surco para que podamos reutilizarla nuevamente. Y luego trasplantar las fresas a principios de noviembre. Ahora lo bueno es que el tráfico peatonal de la cuadrilla de trasplante ayudó a aplastar hacia abajo el cultivo de cobertura hasta el fondo del surco. Y esto redujo el tiempo de poda del cultivo de cobertura que se necesitó hacer más tarde en el invierno. Todavía estamos tratando de entender por qué la mezcla estaba dominada por mostaza en parte del campo y por pasto Sudán en otras partes. Pero en ambos casos la mezcla funcionó muy bien para sombrear los surcos y el pasto Sudán funciona tal como se planeó y murió cuando el clima se enfrió. Ha sido muy divertido trabajar para apoyar las fresas y ver estas prácticas difundirse entre los productores de nuestra región. Todavía no es un sistema perfecto, pero estamos progresando para mejorar estos métodos y desarrollar nuevas herramientas que esperamos aumentarán la adopción de esta forma más sostenible y ecológica de cultivar fresas. Así que sigan atentos mientras continuamos refinando estas prácticas. Cuídense mucho.